¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? El 2023 finalmente ha llegado y con él toda una oleada de contenido de nuestra amada franquicia de burras de colores, ya que sin miedo a equivocarme podríamos decir que estamos en una era dorada de contenido de My Little Pony con esta quinta generación, la cual aún busca aprovechar la fanaticada e historia que generó la G4. Es por eso que, para empezar el año, qué mejor que repasando todo el contenido de My Little Pony que nos espera en este, aún considerando que podría haber más contenido extra sin anunciar, como serían cortos, especiales o algún videojuego por ahí para móviles o hasta consolas. Por lo que sin más, comencemos. E iniciamos esta lista con la segunda parte de los cortos de Cuenta tu Historia, la serie de la G5 donde se nos narran las aventuras más casuales y divertidas de los Mindfind y todo Bahía llegó a mar. Recordemos que cuando se anunció esta serie se contaba con la producción de 70 cortos, de los cuales poco más de la mitad se han estrenado, indicando que aún hay una decena de cortos que falta por ver. Sin embargo, pese a lo anterior dicho, recientemente la página de mercadotecnia Raycloud ha revelado que en realidad se estrenarán 45 cortos este año, dándonos un total de 87 episodios en lo que técnicamente es tan solo la primera temporada. Así que es un hecho que tendremos esta serie de cortos durante la gran mayoría del año, siendo esta la capa más extensa de contenido que nos darán. Aunque eso sí, banda, no hay garantía de que más cortos sean producidos tras la finalización de estos. Pero realmente creo que ese es un problema del que no deberíamos preocuparnos, al menos en el corto plazo, ya que es bastante obvio que aún nos falta mucho contenido por ver. Y siguiendo tenemos obviamente a los cómics de la quinta generación y más concretamente el final de su primer arco de la búsqueda de Discord, donde los Mindfind están en la misión de encontrar a nuestro querido Draconicus, quien se ha robado el cristal Pegaso con la intención de destruirlo, para así deshacerse de la magia permanentemente. Siendo que este año, a principios de marzo para ser exactos, este arco llegará a su aparente fin con su 10º número, donde finalmente veremos el destino de Discord y qué se le deparará en el futuro. Pero eso no quiere decir que los cómics terminen, ya que también se tiene anunciados los números 11, 12 y 13, los cuales poseen una trama desconocida y si estos van a desarrollar un nuevo arco para nuestros Mindfind. Pero queda claro que las historias de estos personajes en los cómics apenas están comenzando. Y hablando de cómics, las historias de la G4 no se quedan atrás, ya que tenemos la llegada de la segunda parte de la miniserie de Classics Reimagined, este What If donde las Main Six reinterpretarán la clásica historia de Mujercitas. Siendo que vemos este conflicto de Rainbow Dash que vive frustrada por estar siempre atrapada en su casa con el deseo de convertirse en una gran escritora, mientras vive con sus otras hermanas y conoce a la intrépida Applejack, la cual la inspira a ser más aventurada y buscar algo más motivante para escribir. Por lo que estos primeros meses tendremos la llegada del tercer y cuarto número de esta serie, habiéndose ya publicado el primer y segundo número, los cuales claro que voy a narrar en este canal, en cuanto los encuentre. Así que hay que prepararse para la despedida de esta conmovedora historia que nos hizo el favor de traernos de vuelta a las queridas protagonistas de la G4 en un escenario completamente nuevo, y además mantiene la esperanza de que veamos en un futuro cercano nuevas historias protagonizadas por ellas, aunque sea de formas como esta, lo que sea con tal de que las mantengamos frescas en nuestra memoria. Y como pieza principal no puede faltar el contenido de la serie 3D Deja tu marca, en donde como ya se los había filtrado, faltarían 2 especiales más los 14 episodios restantes de los 22 que se habían revelado. Pues recordemos que hasta ahora solo hemos llegado a ver 2 especiales de 4 y el capítulo 2 de la serie posee 8 episodios. Algo que desde hace poco se ha confirmado que nos daría para este año 2 especiales más esos 14 episodios restantes, los cuales serán divididos en 2 temporadas más, lo que terminaría por convertir a Deja tu marca en una serie dividida en 7 capítulos, 4 especiales y 3 temporadas. Eso claro sin descartar que aún pueda llegar a extenderse hasta el próximo 2024.
Pero con esto nos deja en claro que tendremos varios momentos en donde veremos a Sunny y sus amigos aventurarse en los misterios de Equestria y llegar a averiguar más sobre el mensaje de Twilight y descubrir finalmente a Opaline y su plan para apoderarse de Equestria para ser proclamada como una diosa. Y como dije al principio, esto es tan solo una vaga idea de lo que tendremos asegurado para este fin de año, pero es bastante seguro que más cosas se anunciarán en el transcurso de este, por lo que hay que estar muy atentos y prepararse para lo que bien puede ser el mejor año de contenido de My Little Pony desde los tiempos más prósperos de la cuarta generación. Pero si ahora quieres ver los 7 momentos más épicos de la princesa Luna que no son canon, o los 8 momentos más épicos de la princesa Celestia que tampoco son canon, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción. Así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays. Por lo que nos veremos muy pronto.